Muy buenos días, señoras y señores usuarios del Centro del Adulto Mayor Juan Cané. Bienvenidos a un taller más de inteligencia emocional. El día de hoy tocaremos esta sesión hablando sobre la asertividad, la comunicación asertiva, para lo cual voy a presentar las siguientes diapositivas. Como vemos, la comunicación asertiva es sumamente necesaria para la comunicación en sí. Como ven en la imagen, para llegar a un acuerdo, para llegar a comprendernos, para comunicarnos amena y tranquilamente, necesitamos comunicarnos en este estilo, en una comunicación asertiva. Pero también existen otros tipos de comunicación. Vamos a ir viéndolo más adelante. Bien, entonces, en este taller donde vamos a analizar lo que es la asertividad o la comunicación asertiva, vamos a empezar por una pequeña definición. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es una forma de comunicación, por eso hablamos de comunicación asertiva. También es una habilidad social, porque la podemos desarrollar a partir de pulir nuestras habilidades sociales, es decir, que la asertividad se puede mejorar si así lo queremos, que nos permite expresar sentimientos, opiniones y necesidades. La asertividad permite que nosotros nos expresemos, ya sea sentimientos, aquello que sentimos por dentro, ya sea lo que quiero opinar, porque tengo derecho a que mi opinión también sea escuchada, o también porque quiero manifestar una necesidad, cuando necesito algo. También tengo derecho a manifestar mis necesidades. Y lo correcto es hacerlo de forma asertiva. También teniendo en cuenta que para que esta comunicación adecuada, asertiva, sea fructífera, debe hacerse en el momento oportuno, de la forma adecuada y respetando los derechos de los demás. ¿Ok? Entonces, la definición de asertividad que aquí colocamos incluye varios puntos, varios puntos importantes. Por ejemplo, el que dice que deben manifestarse de una forma adecuada. Por eso la asertividad es una comunicación adecuada, porque también hay formas de comunicación disfuncionales o inadecuadas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá tenemos tres formas de comunicación básicas. A la izquierda está la agresiva, a la derecha está la pasiva y al medio está la asertiva, la asertividad. Vamos a darnos cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho vienen a ser extremos en los cuales no debemos estar ni debemos practicar, pero que a menudo estamos. Cuando la persona se comunica de manera agresiva, lo hace gritando, exigiendo, amenazando, menospreciando, imponiéndose sobre el otro y muchas veces creyendo que sus derechos son más importantes que los derechos de los demás. Entonces, cuando la agresividad es una forma de comunicación que se impone a los demás o que imponemos a los demás porque nos ponemos agresivos, entonces tenemos esas características y a menudo vamos a entrar a una discusión porque si nos expresamos de forma agresiva, gritando, imponiéndonos y de repente chocamos con otra persona que también es agresiva, entonces vamos a generar una discusión, una pelea inclusive. Pero tampoco podemos estar al otro extremo, que es la pasividad. La pasividad es quedarse callado, es no decir nada, es aguantar todo lo que nos dicen y muchas veces el agresivo se lleva bien con el pasivo porque el agresivo pues
domina al pasivo y el pasivo no le dice nada, se queda callado, admite todo, inclusive que muchas veces sobrepasen sus derechos, no manifiesta sus necesidades, ni dice ni manifiesta su opinión. Entonces, muchas veces los demás le pasan por encima, sobre todo los agresivos, ¿no? Entonces, no debemos caer en ninguno de estos dos tipos de comunicación, sino mantener el equilibrio y quedarnos en el medio, porque la comunicación asertiva es la comunicación equilibrada, como en esta balanza, donde manifestamos los estilos de expresión que son los mismos, los estilos de comunicación, pasivo, asertivo y agresivo. Mientras que no debemos caer a ninguno de los dos lados, ni ser pasivo ni ser agresivo, lo que queremos obtener es ser asertivos, mantener el equilibrio. No podemos gritar como el agresivo, pero tampoco podemos quedarnos callados como el pasivo. Tenemos que manifestar nuestras emociones, sentimientos, nuestras necesidades, nuestras opiniones. Tenemos que decirlo, tenemos que comunicarlo, porque todo ser humano tiene derecho a ser escuchado, así como tiene la obligación de escuchar a los demás. La asertividad es eso, hacerse escuchar, pero también saber escuchar al otro. Es el equilibrio, donde no grito, pero tampoco me quedo callado, donde hablo con un tono de voz adecuado, donde no me impongo sobre el otro, pero tampoco dejo que se impongan sobre mí. Bien, para seguir entendiendo mejor de la agresividad necesitamos dar, de la asertividad necesitamos dar este ejemplo. Muchas veces en nuestra vida cotidiana no sabemos manejarnos de forma asertiva, no sabemos comunicarnos de forma asertiva. Y lo que hacemos es aguantar y aguantar hasta estallar. Es decir, muchas veces evitamos decir algo que pensamos para no herir al otro o porque no queremos generar un conflicto, pero lo que no decimos, lo que guardamos dentro de nosotros se va acumulando y va generando malestar, va generando resentimiento, emociones negativas, emociones, bueno, las emociones en sí no son negativas, son agradables y desagradables. Y una de esas desagradables es la ira, el resentimiento que se va acumulando dentro de nosotros, porque no decimos en su momento oportuno lo que nos molesta del otro, lo guardamos. Lo guardamos y guardamos hasta que en un momento explotamos de ira. ¿Sí? Con el paso del tiempo esas cosas ya no aguantan dentro de nosotros y así como si un globito se infla y ya no aguanta más y de repente, ¡plum!, explota. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues cuando estallamos de ira y entramos a una pelea, una discusión, insultamos, agredimos a la otra persona. Es como en la balanza. Pasamos de ser mucho tiempo pasivos a un momento a otro, de repente convertirnos en agresivos. Vamos de un extremo hacia el otro. Lo que queremos es, en realidad, mantener el equilibrio, quedarnos en el equilibrio de la asertividad. Entonces, ¿cómo podemos expresar a los demás? ¿Cómo debemos expresar a los demás cuando algo nos molesta de los demás o cuando han cometido un error? ¿Cómo lo hacemos? Les voy a mostrar un video de Bernardo Estemateas. Él es autor del libro Emociones Tóxicas, Personas Tóxicas, también ha popularizado el término, y vamos a escucharlo porque nos va a dar 6 puntos importantes a tener en cuenta para ser asertivos, para decir a los demás cuando cometen un error, pero sin generar que se ofendan o se sientan ofendidos. Lo escuchamos entonces. Hola, hoy quiero contestar la pregunta que me hicieron recién. ¿Cómo corrijo el error? ¿Cómo le digo al otro que se equivocó sin que el otro se ofenda? Anoté acá algunas ideas prácticas. Primero, corregir en privado. En privado se corrige, en público se felicita. A nadie le gusta que lo corrijan en público.
Ojo con este primer punto, porque los seres humanos somos muy sensibles a la crítica de los demás. Y cuando nos hacen una corrección en público, nos sentimos avergonzados. Y esa vergüenza capta más nuestra atención que la corrección, la crítica, así sea una crítica constructiva que nos está haciendo la otra persona, pues la vergüenza nos inunda más. Es por eso que, a no ser que sea un evento público, en la mayoría de los casos, en temas familiares, con un amigo, con las amistades, lo mejor es corregir, criticar, si es una crítica constructiva, bienvenida, pero que sea o que se trate de hacer en privado. De esa forma, la otra persona nos va a escuchar sin generar vergüenza. Ese es el primer punto. Seguimos Segunda adelante. idea, empezar por la positiva y luego ir por la negativa. Muy bien esto se hizo excelente, ahora vamos a mejorar esto. Si tu hijo se saca un 8 en biología y un 2 en matemática, primero le marcas el 8. Muy bien, te felicito, ahora vamos por el 2. Bien, este segundo punto habla de que cuando queremos corregir a alguien o manifestarle, hacerle saber algo que no nos gusta de esa persona, lo preferible es empezar por algo positivo. Por ejemplo, si queremos decir que la otra persona nos molesta lo desordenada que es, o que cuando hace limpieza pues deja todo desordenado, deja la escoba por aquí, por allá, el trapeador sin secar, bueno, podríamos, por ejemplo, decirle: aprecio mucho tu esfuerzo, aprecio mucho que me ayudes en la limpieza de la casa, pero me molesta que dejes los artículos de limpieza desordenados. No me gusta que dejes la escoba por cualquier lado o que dejes el trapeador sin secar. En este ejemplo, nosotros estamos empezando por algo positivo. Le estamos haciendo saber a la otra persona que nos importa el esfuerzo que hace por ayudarnos. Pero, pero, no nos gusta el desorden con el que deja las cosas. Entonces, estamos empezando por algo positivo. Cuando nosotros empezamos por algo positivo, abrimos la atención de la persona. Nos pone más atención. Y luego le decimos lo que nos molesta de su comportamiento. Entonces, nos hacemos escuchar mejor, nos capta mejor la idea. Lo tercero, impersonal. Corregir el acto y no a la persona. Nunca involucrar la autoestima de la persona, vos no servís, vos no valés, sino el dato. El error es un dato impersonal, que es donde apuntamos la corrección. En este tercer punto, nos dice que no debemos atacar a la persona misma, a su autoestima, sino manifestarle qué es exactamente lo que nos molesta, qué parte de su comportamiento, qué conducta, qué es lo que hace que a nosotros nos disgusta, nos molesta, nos afecta. ¿Qué es lo que hace? No directamente ir a la persona, porque muchas veces se nos da por ir de frente con un insulto, con un menosprecio, con una crítica punzante e hiriente, y creemos que con eso vamos a cambiar a la persona, y no es así, porque le estamos hiriendo, le estamos pinchando, es como un globito al que le estamos poniendo una aguja, una crítica aguda, y el globito va a explotar. Esa persona se va a sentir herida y se va a poner a la defensiva. Entonces, cuando queremos que cambie algo suyo, lo preferible es primero hacerle, como dice en el tercer punto, pues no decirle, no ir a su personalidad, no decirle de frente: eres un ocioso, eres un tonto, eres un torpe, un bueno para nada, un distraído, un descuidado. No, esta clase de críticas solo están dañando su autoestima, están hiriendo directamente a la persona y no nos va a escuchar porque se va a poner a la defensiva, se va a sentir herida. Entonces, así no vamos a lograr que cambie su conducta, solamente vamos a generar que responda
de una manera también agresiva o que simplemente no nos escucha porque le estamos hiriendo. Entonces, vayamos de frente a la conducta. ¿Qué es lo que hace que nos moleste? Vayamos a eso. Me molesta que dejes la llave en cualquier lado y siempre la pierdes. Me molesta que dejes los artículos de limpieza desordenados. Me molesta que andes distraído. Entonces, directamente a la conducta. En el cuarto Lo punto tercero, dice, ¿cómo hacerlo? No solamente marcamos esto salió mal por esto, sino cómo debería hacerse para corregirlo de acá hacia adelante. este cuarto punto nos dice que debemos manifestar a la persona cómo corregir su manera de actuar. Por ejemplo, podríamos decirle, me gustaría que después de hacer limpieza dejes las cosas en su lugar. Me gustaría que no dejes abierta la puerta cada vez que sales de la casa. Me gustaría que hicieses esto. Entonces estamos manifestando cómo quisiéramos que fuese su conducta, cómo quisiéramos que la cambie. Lo otro, minimizar el error. Bueno, errar es humano, no maximizarlo, no estar 20 minutos hablando del error, no sermonear, no insistir, no presionar, es muy importante. Lo que quiere decir en este quinto punto es que muchas personas hacen de un pequeño error un gran problema. El esposo, la pareja, los hijos, alguien, un hermano, un amigo comete un pequeño error y la persona le empieza a maximizar, le empieza a agrandar, como si fuese un gran error y de repente, pues, como crea un gran problema, ¿no? Entonces entran a una discusión. ¿Por qué? Porque de un pequeño error se agrandó, se maximizó, se hizo todo un mundo. Entonces, lo posible no maximizar el error, minimizarlo, es decir, verlo como realmente es, un pequeño error que cualquiera puede cometer. Y por Y último, lo último, pedir cooperación. Por favor, te pido, sería importante, la amabilidad en la corrección del dato siempre ayuda a que la persona no meta la estima en el error que cometió, sino tomarlo como un dato a mejorar y a seguir adelante. Bueno, espero que les sirva. bien, con eso termina también el video y este sexto punto se refiere a que no debemos obligar a la otra persona, sino más bien manifestarle con amabilidad que deseamos que cambie. Es decir, decirle, por favor, en la siguiente ocasión podrías, por favor, dejar los objetos en su lugar. Por favor, podrías cambiar tu conducta. Podrías ser más cuidadoso. Podrías recordar siempre cerrar la puerta antes de entrar y salir de casa. Es decir, mencionar ese acto que queremos que cambie y decirle por favor, con amabilidad. En ese caso, lo que estamos diciendo a la otra persona es que le tenemos respeto. Sin embargo, queremos que cambie, pero sobre todo la respetamos. Entonces, esa persona va a poner más atención a lo que le estamos diciendo y es mucho más probable que escuche, que tome en cuenta nuestra opinión, nuestra demanda, nuestra necesidad y es probable que la vaya a cambiar. ¿Ok? Entonces, ya no es necesario llegar a este punto de aguantar y aguantar hasta estallar, porque cuando hacemos eso, pues simplemente vamos a llegar a una discusión. Muy bien. Un punto importante también a tener en cuenta es el saber decir no. A veces nos toca tener que decir no, porque muchas veces no podemos satisfacer los favores que nos piden los demás. ¿Mm? A veces nos podemos parar, estar diciendo sí a todo lo que nos piden los demás. Tenemos que aprender a decir no. Y eso cuesta también. Por eso es importante, por eso lo tomamos en la asertividad, porque dentro de la asertividad, que es una comunicación adecuada, hay muchas personas que no saben decir no, así que adoptan una posición sumisa, una posición pasiva, ¿no? La que está en este extremo, la pasividad.
A todo le empiezo a decir sí, sí. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de decirle no. No sé cómo decirle no. Entonces, para ese efecto vamos a trabajar también esto. Lo vamos a hacer con este video. Pero antes, leemos aquí. Dice, saber decir no es fundamental para desarrollar una comunicación asertiva. No obstante, es importante aprender a hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, no basta con saber decir que no, debemos saber cómo hacerlo. Y vamos a escuchar por eso a Teresa Baró. Ella nos va a dar unos puntos importantes para saber decir que no. ¿Cuántas veces has querido decir no y has acabado diciendo sí? Quizás te sientes mal después de haber cedido a la petición de algún amigo, de un jefe, de un compañero de trabajo. Si decimos sí, nos sentimos mal; si decimos no, también, porque tememos ser rechazados, tememos generar algún conflicto a nuestro alrededor, tememos por las relaciones. Nos han educado para obedecer, para ayudar, para ser serviciales, y cuando nos negamos a hacer un favor a alguien, tenemos remordimientos. Nos viene esta sensación de culpa por no haber actuado bien. En el fondo nos sentimos egoístas. Si este es tu caso y ves que los demás son dueños de tu vida, tendrás que aprender a decir no. ¿Empezamos? Necesitas, en primer lugar, una cierta dosis de autoestima. En segundo lugar, capacidad de organización. En tercer lugar, criterio para decidir quién merece y quién no merece tu ayuda. Y en cuarto lugar, saber decir no de una forma adecuada. Vamos punto por punto. Hablamos de la autoestima. Pues quiérete, valórate, considera que tu tiempo es valioso y que el tiempo gastado nunca volverá. Tu dinero y tus bienes materiales son tuyos y te los has ganado a pulso. Tu conocimiento y tu talento, especialmente en el ámbito profesional, son probablemente los recursos con los que te ganas la vida. Y esto tiene un valor. Le tienes que poner precio. No ofrezcas gratis tus conocimientos, tu talento o el fruto de tu esfuerzo. Capacidad de organización. Ojo con este primer punto, porque primero ha dicho la autoestima, luego la organización. Este primer punto de la autoestima es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando nuestra autoestima está baja, pues le estamos diciendo sí a todo o a todos, porque no tenemos el coraje de decirles un no. Entonces, si nos dicen préstame dinero, le prestamos dinero y muchas veces no nos pagan. Nos dicen cuídame a los niños, los cuidamos y cada semana estamos, o casi a diario estamos cuidando a los niños y pues no nos recompensan. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque probablemente no están sobrepasando nuestros derechos y nosotros lo estamos permitiendo. Y ahí podría haber una baja autoestima. Así que tenemos que querernos, valorar nuestro tiempo, el fruto de nuestro esfuerzo, nuestros bienes materiales, aquellas cosas que son nuestras y sobre las que tenemos derecho. Ahora, el segundo punto es la organización. Tienes que defender tu horario y el de tu familia. Organiza tus actividades laborales, familiares y sociales sin dejarte arrastrar por las agendas, los deseos o las imposiciones de los demás. No cedas a sus preferencias, pon primero las tuyas. Eres tú quien tiene que organizar tu agenda y tus prioridades. En ella puedes reservar una porción de tiempo para ayudar a esta persona que tú deseas ayudar, pero no por sistema. Tercero, criterio para decidir. Piensa quién te pide el favor y para qué. ¿Cuántas veces has cedido a una petición de esta persona? ¿Y cómo te ha compensado? ¿Necesita de verdad tu ayuda o tu presencia? ¿Qué pasaría si le dijeras no? La generosidad. Bien, atención a estas preguntas que vemos aquí porque Si le dijeras. porque corresponden al tercer punto, ¿no? Nos ha dicho primero autoestima. Tenemos que tener autoestima para saber decir no. Tenemos que tener organización
para ver cómo va nuestro tiempo. ¿Mm? Y tercero, el criterio, es decir, la capacidad de decidir si ayudo o no a esa persona. Y estas preguntas son importantes porque podemos decir, podemos preguntarnos, ¿quién nos está pidiendo ayuda? ¿Quién es esa persona? ¿Realmente confiamos en ella? Segundo, ¿cuántas veces nos está pidiendo un favor? ¿Nos los pide ocasionalmente o es que siempre nos pide el mismo favor? A lo mejor se ha acostumbrado a que nosotros le hagamos el favor y siempre le digamos sí. ¿Cómo te ha compensado? ¿Cómo ha compensado el esfuerzo que tú haces por los favores que le haces? ¿Cómo te compensa? Por lo menos nos ha dicho gracias. Cuarta pregunta. ¿Necesita de verdad nuestra ayuda? ¿De verdad necesita nuestra ayuda o es que solo nos dice a nosotros porque está acostumbrada a que nosotros cumplamos sus pedidos, sus favores? Y quinto, ¿qué pasaría si le dijéramos que no? ¿Qué pasaría? ¿Se enojaría? ¿Aceptaría de buena gana que le dijésemos que no? Entonces, estas preguntas nos ayudan para tener criterio si vale la pena seguir diciendo sí o si ya es momento de decir que no. ¿No? La generosidad es una gran virtud, siempre lo digo, pero tiene que ser por voluntad propia y tiene un límite. Nunca será generosidad si actúas bajo presión, chantaje emocional o abuso de poder. Hay que distinguir entre lo que haces porque quieres y lo que haces simplemente porque no te atreves a negarte. 4. Saber decir no de manera adecuada. Lo primero que hay que hacer es mantener una actitud de tranquilidad, de firmeza y pensar qué es lo que nos conviene en cada momento. Ya después, en una segunda parte, tendremos que ver cuál es la forma más adecuada para decir que no. ¿Cómo negarnos a hacer algo sin que esta persona se ofenda, sin generar un conflicto? Algunas de las frases que podemos utilizar son: me encantaría ir a la playa contigo, pero esta vez no podrá ser. Sabes que te quiero mucho y me gusta estar contigo, pero este fin de semana tengo un compromiso. Estaré encantada de ayudarte en tu nuevo proyecto, pero tengo que organizar primero mi agenda. Te agradezco que hayas pensado en mí, pero... Fíjense que en estas 4 afirmaciones, lo que está escrito de verde corresponde, a ver, permítame, uy, Como ves, lo manipulé mal, disculpe. Veamos, a ver, estamos en aquí. Bien, estamos aquí, disculpe. Miren, en estas oraciones que estamos viendo aquí, la partecita verde corresponde a lo positivo. Estamos diciendo algo positivo, como en el ejemplo de Bernardo del video anterior, nos decía, empieza por algo positivo. Aquí también estamos empezando por algo positivo. Le estamos diciendo, me encantaría ir a la playa contigo, pero esta vez no podré. Es decir, primero decimos algo positivo. Sí, tengo deseo de acompañarte. Me gustaría acompañarte, pero no puedo. Segundo ejemplo, sabes que te quiero mucho y me gusta estar contigo. Por ejemplo, si es un familiar nuestro, podemos decirle, sabes que te quiero, sabes que te aprecio mucho, me gustaría estar contigo, pero en esta ocasión no podré, ¿no? Este fin de semana tengo un compromiso, dice, ¿no? Entonces, porque muchas veces la familia cuando le decimos no, nos dice, es que no me quieres, por eso me dices que no, por eso me niegas tal cosa. Y no es que no la queramos, por eso hay que decírselo, ¿no? Sabes que te quiero y te valoro, pero en esta ocasión no podré ayudarte. Tercero, estaré encantada de ayudarte cuando puedo organizar mi agenda. Es decir, por ahora no puedo ayudarte porque no sé los pendientes que tengo. Espérame o que organice mi tiempo. Y cuarto, te agradezco que hayas pensado en mí, pero
Por ejemplo, cuando no podemos aceptar una invitación, le decimos, te agradezco de que hayas pensado en mí, de que me tomes en cuenta, agradezco tu invitación, pero en esta ocasión estaré ocupado. Entonces, se dan cuenta, en la oración, en lo que le estamos diciendo, primero estamos diciendo algo positivo, que nos gustaría ayudar, que le valoramos y le queremos, que agradecemos su invitación, pero, y ahí viene el pero, ¿no? Pero en esta ocasión no puedo. Entonces, empezamos con algo positivo y luego le decimos que no, amablemente. Pero, ¿qué pasaría si por ahí esto no bastaría? Si esa persona sigue insistiendo. Como ves, todas estas frases tienen en común que empiezan por una frase positiva y después sigue la parte negativa. Si el tacto y la diplomacia no son suficientes, entonces pasamos a expresiones más directas y claras como: lo siento, estoy muy ocupado y no puedo ayudarte ahora. No cuentes conmigo para realizar una tarea que no me corresponde. Me incomoda que me insistas tanto. Por favor, no me lo pidas más. ¿Qué te parece? Bien, fíjense que estas frases que acabamos de ver son más Me directas. incomoda que me insistas tanto. En estas frases no estamos diciendo ya algo positivo, sino estamos siendo más directos, ¿no? Lo siento, estoy muy ocupado y no puedo ayudarte ahora. No cuentes conmigo para realizar una tarea que no me corresponde. Me incomoda que me insistas tanto, por favor, no me lo pidas más. Estas frases más directas las utilizamos cuando esa persona es muy insistente o cuando quisiera obligarnos a que le hiciésemos un favor. Debemos ser más directos con el no, porque tenemos derecho a decir no. Así que si no es no, pues no podemos ayudarlo. Entonces, debemos tener muy en cuenta que esto nos ayuda mucho a la asertividad, el saber decir no, porque muchas veces no nos atrevemos. Así que terminemos de ver el video. Por favor, no me lo pidas más. ¿Qué te parece? Aunque a veces suene un poco brusco, porque no estamos acostumbrados a decir no, esto te puede evitar muchos problemas, malentendidos, situaciones de auténtico abuso. Cuando nos negamos a hacer algo y lo hacemos con criterio y de manera educada, estamos mostrando respeto por nosotros mismos. Somos asertivos y, curiosamente, los demás suelen valorarnos mucho más. Tenemos que aprender a decir no para que nuestros sí tengan el valor que les queremos dar. Bien, entonces ahí pudimos ver el valor que tiene saber decir no. Recuerden siempre esta balancita. Para nosotros encontrar la asertividad tenemos que estar en equilibrio. No podemos quedarnos callados, diciéndole sí a todo lo que nos dicen, imponiéndolo, dejándonos imponer la opinión de los demás, pero tampoco podemos ser agresivos y podemos imponer nuestra opinión o exigir a las otras personas que nos hagan caso. No, no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Tenemos que guardar el equilibrio, la asertividad, y podemos hacerlo. Estas técnicas que acabo de mencionar nos ayudan. El saber decir no, el poder decir primero algo positivo y luego algo negativo, el decirle qué nos molesta de forma amable, que cambie su conducta. Estos puntos que hemos tocado nos ayudan a la hora de tener que enfrentar aquellas cosas que no nos gustan de las otras personas o tener que decir nuestra opinión, que a veces no siempre coincide con la de los demás. Bien, entonces, algo más a tener en cuenta es que si nosotros queremos sacar miel de un panal de abejas, no podemos ir y golpearlo con un palo o patearlo, porque las abejas van a salir y nos van a picar. De la misma forma somos las personas. Si lo que queremos es llegar a un acuerdo con otra persona, no podemos ir y decirle un insulto o hacerle una crítica hiriente, porque con una crítica hiriente, con un insulto, con una amenaza, solamente es como
cuando estamos golpeando el panal de abejas con un palo. Las abejas van a salir a picarnos. La persona se va a poner a la defensiva, va a reaccionar, no nos va a escuchar. La miel se tiene que sacar con cuidado, con cautela, con delicadeza. De la misma forma, para hablar con alguien, para comunicarnos con alguien y sobre todo, si queremos que cambie su conducta, que corrija algún error, alguna conducta o comportamiento suyo, tenemos que hacerlo con delicadeza. Con delicadeza, con estas técnicas que acabo de mencionar. ¿Mm? Muy bien. Entonces, eso ha sido todo para este taller de inteligencia emocional. Nos vemos. Cuídense mucho.